Bueno, mis amigos, hoy son malas las noticias que tenemos en el país y es que despertamos o vivimos este viernes 22 de agosto en máxima alerta por los atentados que han ocurrido durante el transcurso del día. El primero, el derribo de un helicóptero de la Policía Nacional y deja un saldo de 12 efectivos de la policía, 12 policías de nuestra Policía Nacional pues muertos. Y el segundo tiene que ver en Cali con un atentado con un carro bomba muy cerca a la base aérea Marco Fidel Suárez. Está pues ubicada aquí en la ciudad de Cali, en Colombia, y mató a 6 civiles y dejó heridas a unas 70 personas aproximadamente, también con daños en el lugar. Pues el presidente de la República ha responsabilizado a los grupos que apoyan al disidente guerrillero Iván Mordisco, al Clan del Golfo y a este cartel que es el más poderoso de Colombia. Y esto un poco después de que las Fuerzas Armadas colombianas pues dieran un golpe bastante duro a estas disidencias con una incautación muy grande que posiblemente lo veremos en otro video. Vamos a ver qué dijo el presidente de la República respecto a este tema que tanto pues preocupa a todo el mundo el día de hoy. 8 agentes, miembros de la policía, muertos como reacción a los hechos de ayer, la derrota militar de la columna Carlos Patiño. Voy a pedir inicialmente un minuto de silencio por ellos, civiles, miembros de la fuerza pública y ahora hace un poco funcionarios del gobierno nacional. Y lo sucedido en Cali nos muestra el paso de lo que se ha denominado las disidencias de Iván Mordisco hacia una acción plenamente terrorista. Por eso he tomado una decisión. Nuestras investigaciones muestran que tanto el mal llamado Clan del Golfo como la segunda Marquetalia, como las mal llamadas también disidencias de Iván Mordisco, son bandas armadas, muy bien armadas, y cuyo mando real, según la inteligencia que hemos podido desarrollar, es la llamada Junta del Narcotráfico, que opera internacionalmente como una confederación de mafias. Los acontecimientos fehacientes y las circunstancias que llevan a investigaciones aún en curso me hacen solicitarle al Estado colombiano en general y al mundo que la Junta del Narcotráfico y sus bandas sean consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta Tierra, incluida Bogotá. Le pediré a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado que paralelamente inicie, de acuerdo al Estatuto de Roma, un proceso contra los dirigentes armados de estas bandas y los integrantes de la Junta del Narcotráfico a escala mundial por delitos contra la humanidad. Le solicitaré a la Corte Penal Internacional una investigación por los hechos cometidos antes de este gobierno y durante mi gobierno que demuestran que son criminales de guerra, que acuden al terror, que son criminales contra la humanidad. Bueno, pues esa es la declaración del presidente de la República, Gustavo Petro, quien, como ustedes lo escuchaban, pues ha condenado y ya es una banda criminal realmente la que se ha formado, porque aquí no se trata digamos de agrupaciones delictivas con carácter político, sino con el carácter únicamente de estar en el narcotráfico con esa intención y pues de hacerle daño como tal al quien sea, ¿no? A la población, a la Fuerzas Armadas, al quien sea. Entonces, al parecer están desesperadas estas bandas y pues eso es lo que ha pasado. Sin embargo, como siempre, como lo que vemos todos los días, los políticos, sobre todo, pues tenemos que decir, los políticos, no sé si de derecha, ultraderecha, o esos políticos tradicionales de siempre, pues aprovechan cualquier cosa que esté pasando en el país precisamente para hacer política, para empezar a prometer cosas, ¿no? Siempre van a prometer sobre esta base del miedo, del terror, y que pues realmente uno no sabe si
en el fondo es mal decirlo, pero pues en el fondo pareciera que a ellos les gustara por lo menos que pasaran estas cosas para aprovecharse políticamente, porque ya salieron como siempre a vender la seguridad, a decir que el país está hecho un caos, que ya parecemos como en la época de Pablo Escobar, cuando ni siquiera tenemos un punto de comparación con lo que pasaba. Sí, lo que sucedió es bastante grave, pero también vemos que hay un gobierno que se está encargando, que hay unas fuerzas militares que están llegando allá y les están dando duro a estas facciones, a estas disidencias de tantos grupos armados que hay. Y espero que lo empecemos a ver en nuevos videos. Mientras tanto, pues escuchemos lo que dice el expresidente, como todos saben, ya condenado por la justicia, en estos días libre, pero pues de aquí a octubre, aprovechamos para mencionar, tiene que haber una decisión para saber si el Tribunal Superior de Bogotá va a dejar en firme la sentencia en contra de él. Pero bueno, escuchémoslo, una parte de lo que dice, porque como siempre, pues aquí es llamando como al pánico, como si no hubiera un gobierno aquí en el país. El dolor que esta violencia suma todos los días, el debilitamiento de las Fuerzas Armadas, la falta de compromiso del gobierno, esta expansión terrorista nos obliga a pedir ayuda internacional. Desde ya la necesitamos urgentemente. O derrotamos este terrorismo, incluso con ayuda internacional, o este terrorismo acaba con Colombia. Como ustedes se dan cuenta, él pues es una persona bastante muy inteligente. Claro que hay alguien que dice que es más bien muy maquiavélico, porque comienza a utilizar estas palabras y a pensar que estamos en un caos terrible y a pedir, pues de alguna manera pues bueno, uno podría suponer, ¿no?, de una intervención aquí en nuestro país. Como todos ustedes saben, pues Estados Unidos quitó las ayudas pues a Colombia y a muchísimos, mejor dicho, a medio planeta que le ayudaba, o a más países por políticas de Trump. Entonces, pues digamos que ya el gobierno, en su mayoría, el gobierno colombiano, pues va solo. Y es la primera vez, además, que a un gobierno le ha tocado solo, porque en el gobierno de Álvaro Uribe y los demás presidentes, pues tuvieron la ayuda de Plan Colombia, que fue mucho dinero inyectado desde los Estados Unidos y que en última no lograron acabar la guerrilla, ¿no? Porque este señor es experto en criticar y hablar de Petro muchísimas cosas, y no es que seamos, digamos, seguidores ciegos de este gobierno, ni más faltaba, pero se le echa pues todas las culpas a él, pero el mismo Álvaro Uribe no acabó con la guerrilla, que tanto prometió. Recuerden que quería reelegirse por tercera vez para supuestamente acabarlas, pero pues casi nos mete incluso en una guerra con Venezuela en ese tiempo, con Chávez. Nunca la acabó. Lo único que solucionó el problema un poco, porque no fue definitivo, fue el proceso de paz de Juan Manuel Santos. Pero como pues ya lo saben ustedes también, no es un secreto porque ahí están la historia, el presidente Iván Duque pues no hizo lo que tenía que hacer e hizo trizas los acuerdos de paz, empezando con el ELN. Si hubiera tomado medidas en el asunto, pues otro sería el cuento que tendríamos, otra sería la historia, como lo que estaríamos viviendo acá. Pero se comprueba una vez más que a ellos pues no les sirve la paz. No les sirve la paz definitivamente, solo quieren vivir en guerra, porque como todos sabemos la guerra es un negocio redondo para todos. Por ese lado, una de las candidatas del Centro Democrático, que ustedes conocen, María Fernanda Cabal, publicó: el gobierno Petro es responsable directo de la tragedia que enluta a Colombia. 13 policías asesinados usados como peones con machete y pala para erradicar coca en territorios dominados por el terrorismo. La fumigación aérea es eficaz y focalizada. Evita exponer nuestra fuerza pública como blanco de la guerrilla. Los mismos terroristas de alias Calarca capturados antes fueron liberados por orden de este gobierno. Como siempre, digamos que lo que vemos es inyectando, digamos, veneno acá, porque solamente se pronuncia abusados como peones, con machete y pala, pero lo que tumbaron fue un helicóptero. Precisamente no estaban erradicando ni nada.
Ya sabemos que hay todo un sistema que tiene implementado este gobierno para la erradicación y el reemplazo, digamos, de estos cultivos ilícitos por otras clases de cultivos y por otra clase de proyectos, pero pues no es nada fácil. No es nada fácil, lleva mucho tiempo y ahí se sigue insistiendo, pero han sido ellos, Cabal, entre otras, Uribe y muchísimos más, los que han pedido que se acabe el proceso de paz, que no haya esta erradicación pues de los cultivos y que empecemos a aplicar glifosato nuevamente. Y ya tenemos varios estudios que nos dicen cómo fue la cosa del glifosato y cómo afectó a las comunidades. Miremos aquí un comentario más, y este es el de Claudia López, que ahora es candidata también, y que uno no sabe pues en qué lado está, si en la izquierda, en la derecha, ya dice que en el centro, pero no sé, escuchémosla a ver. Mi solidaridad con los miembros de nuestra policía vilmente asesinados en Amalfi y con toda la ciudadanía caleña y con nuestra fuerza pública. Presidente Petro, entiéndalo de una vez por todas. Su política de paz total ha sido un caos, ha sido nefasta para la seguridad de los colombianos y de nuestra fuerza pública. Ha envalentonado al crimen organizado, que atenta contra la gente, la extorsiona y atenta contra nuestra fuerza pública. Le pido que pare de una vez por todas el caos de la paz total. Y al Congreso le pido que la solidaridad con la ciudadanía y la fuerza pública sea con hechos. Nieguen el proyecto de ley que ha propuesto el presidente para continuar dándole tratamiento político y gabelas judiciales al crimen organizado. Que ni Petro ni ningún presidente en adelante pueda darle estatus político ni negociaciones y gabelas a los delincuentes. Si escuchan lo que está hablando esta señora, ¿no? Nuevamente, la opción es únicamente la solución, la guerra, las armas, el plomo, porque ahora ella habla de plomo, es lo que les va a dar a todos. Algo incoherente porque, como les estaba diciendo hace un rato, aquí Álvaro Uribe no terminó con la guerrilla, no la acabó, y no acabó, mejor dicho, con los grupos armados que habían en ese momento. Sí que menos Duque, que entregó incluso con un paro armado su gobierno, un paro armado del Clan del Golfo. Por el contrario, se fortalecieron también. Sí, fue cierto que en el gobierno de Uribe disminuyeron, digamos, las cifras como tal, y vamos en otro video a tocar todo lo que tiene que ver con cifras, pero la única solución es la paz. Y es que uno no está pactando, digamos, con amigos. Es una cosa muy seria, son con enemigos que hacen daño. Acuérdense que digamos que como los 2 primeros años, tendría que mirar las fechas, pero un muy buen tiempo estuvieron sentados todos los grupos mirando cómo se hacía este proceso de paz total. Sin embargo, toda la derecha comenzó a sabotearlo y pidieron que se acabara. Y se acabó porque digamos que hubo muchos problemas, y comienzan nuevamente los ataques, los atentados, y vuelven a caer porque pues es que a esta gente no le sirve nada y pues todo es malo. Ellos mismos lo proponen, y después de que ya se ve que renace nuevamente la violencia, pues otra vez entonces comienza a decir que es culpa. Ya sabemos el discurso de ellos, es culpa porque sí, porque no, todo lo que proponen. Y ahora pues Claudia López, que estas propuestas que hace son totalmente, no tiene nada que ver con el progresismo, ni sí que menos con una izquierda o algo así. Al crimen organizado lo tenemos que enfrentar con todo, implacable, respaldando a nuestra fuerza pública, con tecnología, con cárcel y con una fiscalía antimafia. Esa es la verdadera solidaridad. Entonces, como si no se estuviera haciendo, pero pues efectivamente sí se está haciendo desde hace tiempo, pero estos políticos por lo general son mentirosos, siempre nos van a decir las mismas cosas, y pues bueno, tenemos que estar atentos. Hay alguien que en mi concepto, no vamos a verlo todo, pero en mi concepto es el más sincero de todos, así no le convenga, y es lo que ha dicho Gustavo Bolívar. Escuchémoslo. Sobre los atentados de ayer, yo voy a decir una cosa que es muy impopular. Cuando uno dice la verdad se vuelve muy impopular, porque a la gente le gusta que le digan mentiras o que le digan, pues nosotros, por ejemplo, los que aspiramos a ser presidentes, que digan, cuando yo sea presidente yo arreglo ese problema. Mire, como se lo dije a la delegación de los Estados Unidos ya hace varios días en Cartagena, esto no depende de nosotros,
No quiero decir que no se puede hacer nada, porque de hecho estos atentados son una reacción al acoso que ha tenido la fuerza pública sobre los terroristas en los últimos tiempos, y la gran y alta incautación de droga que ha hecho este gobierno, de más de 2.300 toneladas de cocaína. Pero lo que les digo que es impopular es contarles que estas bandas que hoy ya son de puro narcotráfico, aquí nadie puede decir que hay revoluciones en marcha, ni proyectos para tomarse el poder por vía de las armas. No, aquí hay un negocio de narcotráfico muy grande, y lo que le dije a los senadores norteamericanos, al embajador de Norteamérica, es que nosotros vivimos una guerra por cuenta de los consumidores de cocaína en el mundo. Esos son los que pagan nuestra guerra. Cada vez que alguien mete 1 gramo de cocaína en Estados Unidos, en Chicago, en Nueva York, en Los Ángeles, en Europa, ahí está financiando nuestra guerra. Y mientras esos consumidores sigan activos y mientras no se controle el consumo en estos países, aquí seguiremos padeciendo las consecuencias, porque es un negocio tan grande de miles de millones de dólares, y aquí se produce el 80% de esa cocaína. Es un negocio tan grande por el que muchos jóvenes sin oportunidades en esos pueblos pues van a tener la osadía de arriesgar su vida para poder salir de la pobreza, para poder tener una vida de... Pues ahí entonces el candidato Gustavo Bolívar pues ha dado su opinión y ha dicho cómo realmente la ilusión de acabar con el narcotráfico siempre va a estar, siempre y pues critica a estos candidatos mentirosos de siempre que van a decir sí, yo lo voy a acabar con la violencia, con los grupos al margen de la ley, pues como escuchaban ahorita usted a Claudia López, mano firme, no sé qué, así como haciéndose la brava y tal, pero ya los conocemos que esto es una mentira, es únicamente porque la gente vote por ellos. Gustavo Bolívar dijo además que él mismo pues evidentemente tomaría acciones para pues digamos que seguir de la mejor manera combatiéndolos como tal, pero hasta que no haya realmente una toma de una decisión internacional, bien sea para la legalización, que es lo más lógico que debería haber. Mientras tanto vamos a seguir así eternamente. Hemos venido de décadas en el mismo problema y no se ha solucionado, y así pues es poco probable que se acabe de solucionar. Quiero que veamos el análisis que hace uno de los más conocedores del país de todos estos temas, y es Ariel Ávila, en su análisis de los ataques en Amalfi y Cali, que dice que es un deterioro de todas maneras de la seguridad. Miremos lo que dice Ariel Ávila, el senador. Se han presentado 2 atentados en las últimas horas muy graves en Colombia. El primero ocurrió en Amalfi, departamento de Antioquia, en los límites de hecho entre Amalfi y Anorí, donde un helicóptero fue atacado por un dron y hay al momento 8 víctimas y se cree que puede llegar a 10. Esta cifra de 10 es posible que se dé de acuerdo a información que está saliendo de un PMU, un puesto de mando unificado, que en ese momento está ocurriendo. Y allí todo indicaría, y hay una disputa entre el Clan del Golfo y una disidencia, que es la disidencia del Frente 36, de las extintas FARC, y particularmente se cree que esto lo hizo la disidencia del Frente 36, y se viene haciendo un proceso de erradicación manual en la zona. Luego, minutos después, ocurrió un atentado en Cali. Se escucharon 2 fuertes explosiones al lado de la base Marco Fidel Suárez de la Fuerza Aérea Colombiana, y el número de víctimas son más de 50 heridos, 6 las víctimas, aunque la cifra puede aumentar, y de hecho otro vehículo fue encontrado, un camión, sin explotar. Y aquí todo indica que esto lo hizo una disidencia de las FARC, la Jaime Martínez, que es la que opera a 20 minutos de Cali, en zona rural del municipio de Jamundí, que como ustedes saben también ha sido víctima de varios carros bombas, motos bombas, ataques con explosivos y demás. La pregunta es, ¿qué está pasando? Ya lo he dicho en varios videos y aquí voy a resumir esto en 4 puntos. Lo primero,
este es un año preelectoral. Los años preelectorales en Colombia tienden a ser muy violentos. Eso venía bajando hasta 2017-18 más o menos, cuando se hizo el proceso de paz con las extintas FARC, que fue el momento más pacífico. Y luego eso comenzó a aumentar y hoy tenemos el atentado a un candidato. Sí escucharon lo que dice, ¿no? 2017-2018 que llegó a ser el momento más pacífico, es decir, lo que ratifica que el proceso de paz, si sirven los procesos de paz, efectivamente es lo que soluciona el problema de la violencia. Presidencial que murió, al senador Miguel Uribe, y una serie de hechos como estos. Si uno se atiene a la historia, que espero equivocarme en esto, uno diría que los meses más complicados comenzaron ahorita y octubre y noviembre van a ser muy difíciles y tal vez las últimas 2 semanas de febrero y 1 de marzo antes de elecciones de Congreso van a ser muy difíciles. Lo segundo, hay un problema delicado en la política de seguridad y esto obedece a que no hay la inteligencia militar está totalmente destruida. Después del escándalo de las carpetas en la administración Duque, la inteligencia del ejército se dispersó, no se ha podido unir y entonces no hay cómo tener información mucha de inteligencia y por eso ocurren estos atentados que antes debería ser fácil de intervenir en el marco de ese proceso de inteligencia. Lo tercero, hay y esto es muy importante, Colombia tiene un poco más de 1.100 municipios, de esos hay unos 300 muy afectados por la violencia. En el caso del departamento de Antioquia, varios de esos municipios tienen presencia de grupos armados ilegales. Igual ocurre en el Valle del Cauca y en todo el corredor pacífico. Y es allí donde hay que concentrar los esfuerzos y proteger las zonas alrededor en lo que llamamos las zonas colchón. Y si no, esto se va a deteriorar, como lo que está pasando en la Plata Huila. Un problema del oriente caucano, no se le puso atención en estas zonas colchón y por tanto no, pues se deterioró toda la situación en el occidente del departamento del Huila. Y lo último que hay que decir sobre esto, es muy difícil encontrar en este momento una solución milagrosa al tema de seguridad. Esto ya nos cogió una cierta ventaja y por tanto lo que hay que proteger son una serie de municipios, estos 300, y una serie de ciudades de ataques terroristas, particularmente Cali, que está rodeado de estructuras armadas ilegales. Hay una guerra que está ocurriendo en Tuluá, centro del Valle, por la zona de Barragán, lo que está ocurriendo en el norte del Cauca, lo que está ocurriendo en Jamundí. Entonces Cali es una ciudad demasiado vulnerable que en cualquier momento puede ser víctima de esto. Es muy lamentable tener que informar esto o hacer este tipo de análisis, una solidaridad con todo el municipio de Amalfi, la zona de Anorí, con lo que está pasando en Cali, una ciudad tan hermosa. No es justo que esté pasando esto, pero esto es una crisis profunda, que un deterioro de la seguridad que viene de 7 años. Y así como no es milagroso que hubiera ocurrido ese deterioro de la seguridad, tampoco va a ser milagrosa la solución. Pues desafortunadamente, digamos que no son tan alentadoras las noticias como tal acá, pero ayer tuvimos un día bueno, aquí se me fue algo del presidente nuevamente que está hablando en esta cumbre que tiene con los otros presidentes de la Amazonía. Como para finalizar, lo que dice Ariel Ávila es pues preocupante, pero es que no hay una solución milagrosa. Ya venía ese deterioro de la inteligencia de las Fuerzas Armadas y bueno, de lo que habla él, de ese desmembramiento que se hizo en el gobierno Duque y que no es milagroso recuperarlo. Sin embargo, lo que es cierto es que nuestras Fuerzas Armadas están haciendo todo lo posible por, digamos que, combatir todas estas estructuras. No es nada fácil, como escucharon también hay 1.100 municipios en todo el país, una cosa bastante compleja de manejar y que esperamos en los próximos días, pues bueno, mejore la situación del país. Y una cosa es estar atento a esta manipulación, porque es que los políticos siempre aprovechan aquí, digamos, para intentar ganar adeptos como tal. Hay mucha gente que se empieza a desesperar, otros que salen, digamos, afectados y que lamentamos mucho y mandamos un abrazo de solidaridad a todos ellos, pero hay que estar con los ojos abiertos de que aquí no saquen réditos los que no tienen que sacar. Muchísimas gracias por estar en este video y nos vemos en una próxima oportunidad en el siguiente video aquí de Hablemos de Política.